Muy buenas noches a todos. Bueno, que el Señor les continúe bendiciendo aquí entre semana, compartiendo con cada uno de ustedes la palabra del Señor. Hoy vengo con un tema que he titulado El ADN de Dios. Vamos entonces a la predicación de la palabra. Quiero que me acompañe a la primera carta de Juan, capítulo 3, el verso número 1. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Vamos a orar entonces en esta noche para presentar este tiempo de aprendizaje y de enseñanza al Señor. Gracias te damos, Dios, por este tiempo maravilloso que nos has brindado entre semana, Dios de la gloria, poder aprender, poder recibir una palabra que nos edifique y nos fortalezca en medio de este tiempo de adversidad y de luchas, maravilloso Rey. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, bendecimos a cada persona allí en sus hogares, Dios del cielo. Bendice, Espíritu Santo del cielo, a cada familia en tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El ADN de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Estamos en el mes que comercialmente se conoce como el mes del Padre, donde muchos padres son reconocidos por su ardua labor, por su trabajo. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos? Jesús enseñó en una ocasión a los discípulos a orar. Y Jesús le dijo a los discípulos: oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Esto me da la primera gran enseñanza de la noche, que tú y yo tenemos un Padre. Y me gusta principalmente lo que dice el apóstol Juan en esta primera epístola. Él dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y yo creo que el amor del Padre nos ha privilegiado y nos ha puesto en la condición y en la posición de hijos de Dios. Ahora, pude comprender estudiando la palabra que para ser hijo de Dios no es suficiente solo con existir naturalmente. Se hace necesario algo más, y se lo voy a explicar en esta noche. Vamos entonces a compartir el primer punto que quiero compartir con todos ustedes, que he titulado Creados por Dios. El libro de Génesis, capítulo número 1, el verso número 27, dice la palabra del Señor lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Esta es una verdad antropológica desde el punto de vista bíblico. Fuimos creados por Dios. El hombre fue el último en la creación de Dios. Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. E inmediatamente Dios crea al primer hombre. Hoy quiero que usted entienda lo siguiente: tú y yo tenemos el ADN de Dios. Cuando uno estudia desde el punto de vista de la biología, el ADN son las siglas para el ácido desoxirribonucleico. El ADN es, por lo tanto, el nombre químico de la molécula que contiene toda la información genética de los seres vivos. Y obviamente, principalmente estamos hablando en esta oportunidad del ser humano. A diferencia de todos los seres creados por Dios, el hombre es el único en toda la creación que fuimos creados a su imagen y que fuimos creados a su semejanza. Por lo tanto, pude comprender a la luz de lo que dice el libro de Génesis, que Dios colocó un toque personal en el hombre, porque fue el único que lo formó del polvo de la tierra, y posterior a esto, dice la palabra, sopló sobre él aliento de vida. Cuando la Biblia dice que tenemos la imagen y tenemos la semejanza de Dios, lo que quiere enseñarnos es que tú y yo nos parecemos a Dios. Obviamente Adán y Eva no se parecían a Dios en la parte morfológica, en la parte física, porque Dios no tiene carne, porque Dios no tiene sangre. Es más, la Biblia dice de manera concluyente de que Dios es
espíritu. Pero ¿en qué nos parecemos a Dios? Porque la Biblia dice que hemos sido creados por Dios a su imagen y a su semejanza. Y tenía que ver con la naturaleza, especialmente con la naturaleza inmortal, con la parte de la perfección. Fuimos creados en un estado perfectos. Lastimosamente el hombre peca. Lastimosamente el hombre desobedece y desfigura todo lo que Dios había creado en un comienzo. Y cuando el hombre peca, cae de la gracia de Dios y se separa definitivamente de Dios. Sin embargo, dice la palabra que entonces hemos sido considerados criaturas. ¿Y por qué criaturas? Porque Dios nos ha creado. Sin embargo, en esta parte de la disertación, quiero que usted entienda por qué somos hijos de Dios. Y voy a exponer 3 razones que a mi parecer, y obviamente conforme a la palabra, son razones esenciales y fundamentales por las cuales usted y yo somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios primero por recibir a Jesús. Mire, en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, el verso número 11 y verso número 12 dice la palabra así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una de las frases que más interrogante se ha tenido en el argot bíblico es lo que quiso decir el apóstol cuando escribió: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Podemos hacer un análisis generalizado, podemos tener un análisis universal refiriéndose a toda la raza. Sin embargo, creo que la explicación no es tan difícil de dilucidar, porque cuando usted lee los evangelios, especialmente en la historia de la mujer cananea y sirofenicia, Jesús acepta que a los suyos había venido, es decir, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso inmediatamente no le respondió a la mujer, porque la mujer era de nacionalidad extranjera, por lo tanto era gentil. Sin embargo, en la casa de Israel algunos creyeron, pero la gran mayoría le rechazaron. Y principalmente fueron los judíos, que al final terminaron crucificando a Jesús. Pero ¿qué significa recibir a Jesús y no rechazarlo? Entendemos de que el Hijo, Jesús, fue enviado por el Padre. Usted y yo leemos en Juan capítulo 3 en el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo, el unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero era importante de que tú y yo le recibiéramos. Se hacía necesario que le aceptáramos y que no le rechazáramos. Por eso Jesús en otra ocasión dijo: el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Eso es reconocer la paternidad de Dios sobre toda la creación. Y creo que uno de los aspectos más maravillosos de Dios como Padre no es saber simplemente que tenemos un Padre, sino aprender a identificarnos como un hijo. Porque mucho se ha hablado acerca de Dios Padre, pero quizás pocas veces nos hemos centrado en la condición que tú y yo tenemos a través de haber aceptado y no haber rechazado a Jesús en nuestras vidas, los cuales nos colocan en una posición de privilegio. Lastimosamente, Jesús vino a los suyos, pero los suyos le rechazaron. Los suyos no le recibieron. Pero dice la palabra que todo aquel que le recibe les ha entregado la potestad, les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Yo quiero que usted mire a la persona que tiene allá en su casa y le digas: tú eres
yo soy un hijo de Dios. Pero el primer requisito para ser llamado hijo de Dios es este: recibir a Jesús. En la actualidad conozco mucha gente que se tilda como cristiano. Y el término cristiano aparece por primera vez en la iglesia de Antioquía, ni siquiera aparece como tal en los evangelios. Y ser cristiano nos convierte en seguidores, pero no en cualquier clase de seguidores, sino en seguidores practicantes. Sin embargo, muchos en la época de Jesús le siguieron, pero al final muchos de aquellos que le siguieron terminaron crucificándole y terminaron rechazándolo. Por eso escribí la siguiente frase y espero que usted y yo la podamos dilucidar en esta noche. Seguir a Cristo te hace cristiano. Recibir a Cristo te hace hijo de Dios. Se la voy a explicar. Muchos en el tiempo de Jesús le siguieron. Algunos le sirvieron, pero al final pocos le recibieron. ¿Queda claro? Por eso el apóstol Juan no se equivoca al decir que a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas aquel que le recibe, le da el derecho, les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si tú y yo hemos recibido a Cristo, le hemos aceptado, le hemos reconocido como el Hijo de Dios, tú y yo tenemos ese derecho. Por eso le decía al comienzo de la disertación que no toda persona al nacer naturalmente puede ser llamada hija de Dios. Naturalmente puede ser denominada criatura de Dios o creación de Dios. Pero lo único que te da el derecho o el acceso a esa potestad es poderle recibir, poderle aceptar y poder reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. Porque ese fue el meollo en los evangelios. Especialmente los sacerdotes de aquella época se ofendieron cuando el mismo Jesús se autoproclamó Hijo de Dios. Y no porque se haya autoproclamado, porque lo era. Simplemente porque ellos así lo consideraron y consideraron el hecho de que eso era una blasfemia. Y simplemente aquellos que hemos creído que Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, que se encarnó y que vino a habitar en medio nuestro, nos ha dado ese derecho y esa potestad. Por eso déjeme decirle, terminando o cerrando este primer punto, tú y yo tenemos el ADN de Dios. Segundo, ¿por qué somos llamados hijos de Dios? Somos llamados hijos de Dios por el espíritu de adopción que ya hemos recibido. Lea conmigo Romanos capítulo 8, el verso número 15. Entonces dice la palabra de la siguiente manera. El apóstol Pablo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Adopción es una expresión griega, que es la expresión griega ouxexia, que significa colocar en condición de hijo aquel que naturalmente no es hijo. Adopción es la palabra utilizada aquí por el apóstol Pablo, la carta a los Romanos capítulo 8, el verso número 15, para describir un acto sobrenatural dado por el Espíritu Santo que convierte a una criatura pecadora y la transforma en una criatura redimida, apta para ser llamada y denominada hijo de Dios. El apóstol Pablo menciona en este escrito dos espíritus.
menciona o hace mención primeramente del espíritu de esclavitud. Y el segundo espíritu es el espíritu de adopción. Cuando la Biblia habla del espíritu de esclavitud, corresponde literalmente al espíritu de pecado. En otro pasaje, el apóstol Pablo nos enseña que tú y yo éramos esclavos del pecado. Y esa esclavitud genera en nosotros orfandad. Escuche muy bien lo que le estoy diciendo. El pecado genera en nosotros orfandad. El pecado genera un estado de desamparo, una desprotección total, a tal punto que nos expone al temor y nos expone a la inseguridad. Pero posterior a esto, el apóstol Pablo menciona otro espíritu y hace mención del espíritu de adopción, que corresponde a la obra maravillosa del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, como enseña el apóstol Pablo a través de la carta de Tito. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros para generar regeneración total en nuestras vidas y cambia esa condición de orfandad, quita esa esclavitud del pecado, ese espíritu de esclavitud, para establecer en nosotros lo que el mismo apóstol Pablo denomina espíritu de adopción. ¿Por qué adopción? Es una buena pregunta. Y la respuesta es muy sencilla. Porque antes no éramos hijos. Porque antes no éramos pueblo escogido por Dios. Por eso dice la palabra que hemos sido injertados al pueblo de Israel. Y hay otro pasaje, textualmente dice, que entre los cuales también nosotros mismos vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, haciendo lo que determinaban nuestros pensamientos. Y dice la palabra textualmente, y éramos por naturaleza hijos de la ira. Eso dice la palabra. Entonces, por lo tanto, ese espíritu de adopción viene a operar en nosotros. No pertenecíamos, no éramos, pero viene el Espíritu Santo, nos regenera, nos cambia, nos transforma y nos hace renacer en nuevas personas. Nos hace renacer en nuevas criaturas. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice también textualmente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí el Señor empieza a hacer cosas nuevas. La adopción espiritual nos brinda libertad y cancela en nuestra vida toda esclavitud y nos otorga derechos y nos otorga privilegios, porque todo hijo tiene derechos y todo hijo tiene privilegios. Y especialmente nos establece en una familia legítima. Cuando un hijo lastimosamente ha sido abandonado por sus padres, especialmente aquí en Colombia, quien cuida de la infancia es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y usted va a encontrar que muchos niños que han sido abandonados o han sido quitados por causa de violencia intrafamiliar, después de un tiempo les buscan unos padres que sean sustitutos, que estos niños los colocan en un estado de adopción. Pero cuando el padre o los padres vienen a adoptarlos, inmediatamente se genera un proceso legal, se genera un proceso legítimo. Y a partir de esa adopción, estos padres legítimamente ante el Estado se catalogan como padres. Y estos niños que habían sido ultrajados o quizás abandonados, asumen todos los derechos y asumen todos los privilegios de denominarse hijos de sus padres. Lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. Por eso le voy a compartir la siguiente frase. El nuevo ADN de Dios no se recibe por concepción, sino por adopción
del Espíritu. No se recibe por concepción, sino por adopción del Espíritu. Por eso la primera carta de Pedro, capítulo 1, en el verso número 23, dice la palabra: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Me gusta la expresión del apóstol Pedro en su carta, porque él dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, espiritual, por la palabra del Señor que vive y permanece en nosotros. Esto me lleva al tercer punto en esta noche. ¿Por qué somos denominados o somos llamados hijos de Dios? ¿Por qué he titulado el mensaje el ADN de Dios? Porque cuando una persona recibe a Cristo, cuando una persona recibe el espíritu de adopción, es una persona que cambia su naturaleza, cambia su verdadero carácter, porque ha sido renacida. Eso significa que una de la tercera característica, y creo que de las más fundamentales, tiene que ver con el nuevo nacimiento, por el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, verso 3 dice la palabra, Jesús habla con Nicodemo, y respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que quiera ver el reino de Dios, se le hace necesario nacer de nuevo. Jesús expuso ante un hombre llamado Nicodemo, fariseo, principal de los judíos, la necesidad de un nuevo nacimiento para poder recibir y para poder entrar al reino de Dios. Pero cuando Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, a Nicodemo le asaltaron dos preguntas. Y esas dos preguntas, que son humanamente naturales, se las preguntó al Señor. Entonces Nicodemo le dice al Señor, ¿cómo puede un hombre, ya siendo viejo, nacer de nuevo? Y la segunda pregunta, ¿acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Ese es el concepto humano. Ese es el concepto natural de las personas que tenemos acerca del nacimiento. Pero yo quiero enseñarle en esta noche un principio y se lo voy a explicar. Y es el siguiente principio y ojalá usted lo pueda anotar o algunas personas le toman el pantallazo. El hombre natural nace una vez y muere dos veces. El hombre espiritual nace dos veces y muere una vez. Dentro del concepto humano y natural, es conocido por todos nosotros que se nace una vez. Pero entre ese concepto natural, el hombre natural desconoce que si solo naciendo una vez y no naciese dos veces, lastimosamente tendría que morir dos veces. La Biblia habla de la segunda muerte, pero la segunda muerte es para aquellas personas que no nacieron de nuevo. El primer nacimiento es un nacimiento natural. El segundo nacimiento es un nacimiento espiritual. Por lo tanto, cuando una persona recibe a Cristo y experimenta la transformación bajo el espíritu de adopción, esa persona natural nació una vez. Pero cuando experimenta el segundo nacimiento, nace dos veces. Por lo tanto, esa persona que ha nacido dos veces, la muerte segunda, en esa muerte segunda no tendrá parte. Es ahí donde puedo comprender
el gran derecho y el gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. Por eso Jesús enseña en Juan capítulo 3, verso 6, que lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ese nuevo nacimiento es espiritual. Y tener el ADN de Dios en nuestra vida nos hace seres espirituales. Por lo tanto, ese nacimiento espiritual nos coloca en la condición de ser hijos de Dios. Y establece en nosotros un nuevo ADN. Dios se hace presente en nuestras vidas. Y quiero ir terminando esta predicación leyendo 1 de Juan capítulo 3, el verso número 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces se entienda la siguiente frase en esta hora. Porque cuando tú y yo tenemos el ADN de Dios, no podemos ser los mismos que éramos antes en la vida de haber conocido a Cristo. No se puede nacer de nuevo sin morir al pecado. Quien vive en el pecado no ha nacido de nuevo. 3 grandes requisitos para ser llamados hijos de Dios. Número 1, recibir a Cristo. Número 2, experimentar el espíritu de adopción. Y número 3, a través del nuevo nacimiento. A través de estos 3 grandes requisitos fundamentales para todo creyente, tú y yo tenemos el ADN de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias en esta noche. Bendecimos en este tiempo a la iglesia que está reunida en casa. Guárdales en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos por ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Gloria al Rey. Bueno, mis amados, hemos ya llegado prácticamente al final de este tiempo de enseñanza. Entre semana, compartiendo con cada uno de ustedes, quiero agradecerle a Dios porque nos ha permitido poder compartir y a todos ustedes por permitirnos llegar a sus hogares a través de este medio, a través de este canal. Sin antes decirle que les extrañamos, les bendecimos, ya estamos organizando lo que serán nuestros protocolos para el pronto regreso. Ya se ven luces para poder regresar y como hago en cada transmisión, bendigo a toda nuestra membresía en general, bendigo a todas aquellas personas también que nos escuchan, que se conectan con nosotros en las diferentes transmisiones y sobre todo también le agradezco a Dios y agradezco a todos aquellos que han permanecido fieles en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de dificultad y gracias a ustedes la obra ha permanecido y hemos podido obviamente ayudar también a muchas personas. No siendo más, nos despedimos en esta noche deseando lo mejor de Dios para sus vidas y para sus familias y anhelando prontamente nuestro retorno a este lugar para que juntos alabemos al Señor. Bueno, mis amados, como siempre les digo, les extrañamos, les amamos y que el Señor les continúe bendiciendo.